Hola, hoy vamos a intentar automatizar una máquina y pasar su circuito de neumática a electroneumática. Yo soy Mar Jorge y puedes encontrarme en la página de Facebook de Automatismos para Todos. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el circuito de nuestra máquina. Dispone de un cilindro de simple efecto y de una válvula de mando de tipo 3-2, normalmente cerrada, de accionamiento manual. Su circuito sería este. Y aquí tenemos representados esos dos componentes, el cilindro de simple efecto y la válvula 3-2 de accionamiento manual. Esto podría ser una máquina que hiciera el efecto de una prensa neumática, por ejemplo. No sería exactamente esta del dibujo, porque esta del dibujo es un cilindro de doble efecto. Tiene dos entradas, tiene una por aquí y otra por aquí. Eso significa que es un cilindro de doble efecto y además en esta prensa, que te la voy a dejar para que la pienses tú cuando termines de ver este vídeo e intentes hacer su circuito eléctrico, dispone de dos pulsadores, uno a cada lado, de manera que el cilindro no debe salir, el cilindro no debe bajar para hacer su trabajo de prensar hasta que no se han pulsado los dos pulsadores de manera simultánea, y eso habría que contemplarlo en el circuito eléctrico para que funcionara como nosotros queremos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la válvula y convertir la válvula de válvula manual a válvula eléctrica. Y este es el principio de funcionamiento de una válvula eléctrica, donde tenemos una pieza, que sería esta parte de aquí, que tiene por dentro una pieza móvil, un elemento que se va a poder mover. ¿Y cuándo se va a mover este elemento? Se va a mover cuando se active su bobina y este elemento sea atraído por su bobina. Eso hará en este pilotaje que el aire que está en P pueda pasar a esta vía, pero este aire que pasa por aquí no será el aire principal de la válvula, no será el aire de trabajo de la válvula, lo que será es el aire del pilotaje. Este aire que pasa por aquí lo que va a hacer es mover la corredera interior que tenga esta válvula. Aquí tenemos una válvula real, que sería esta, por ejemplo, y aquí tenemos otra. Parecen iguales, pero son distintas. Aquí tenemos que solamente tenemos un orificio en esta parte de arriba y aquí tenemos dos. Cuando estamos ante un componente es muy importante observar detenidamente tanto su símbolo como todo lo que tenga el componente escrito en su carcasa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí tiene una A y eso va a querer decir que ahí vamos a tener que conectar la vía de utilización. Aquí tenemos una P, por debajo vamos a tener un orificio y ahí habrá que meter la entrada de presión del compresor. Y aquí tenemos una R que simboliza el escape de la válvula. En el escape de la válvula no hay que conectar nada, o en todo caso un silenciador. Si observamos su símbolo, vemos que es una válvula de tipo 3-2 y esta es una válvula de tipo 5-2. Ambas son válvulas de accionamiento eléctrico y son válvulas monoestables, es decir, que en ausencia de tensión eléctrica la válvula toma una posición que es su posición de reposo. Vamos a ver ahora esa automatización eléctrica que teníamos pendiente. Y para hacerlo he elaborado 5 circuitos eléctricos de más fácil a más difícil, donde tenemos aquí el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. En todos los casos lo que yo quiero automatizar es mi circuito con mi cilindro de simple efecto y mi válvula, pero he tenido que modificar el nombre para no tener conflicto con la simulación. Entonces aquí vamos a ver que se llama A, la válvula A+, B+, C+, D y E, no importa. Al fin y al cabo es el mismo circuito el que quiero automatizar todo el rato. También he modificado el nombre de los pulsadores por el mismo motivo, para que el simulador me funcione bien. Entonces vamos a ver el primer esquema que tenemos aquí. Bueno, nuestro circuito, que estaba formado por un cilindro de simple efecto y una electroválvula 3-2, normalmente cerrada, necesita un circuito eléctrico. Este símbolo de aquí es el símbolo de la bobina de la válvula, es decir, este componente que está aquí en su circuito eléctrico se representa así. Entonces, cuando aquí le damos la tensión necesaria para esta bobina va a cambiar de posición y el aire de la alimentación va a ser conducido al cilindro. ¿Cómo vamos a cambiar esa bobina de posición? Bueno, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que la alimentación eléctrica de tu circuito tiene que ser la que necesite tu bobina, porque los pulsadores no necesitan ninguna alimentación específica. Entonces, aquí simplemente he puesto un pulsador normalmente abierto que está conectado uno de sus bornes a 24 voltios y el otro está conectado a la alimentación de la bobina. Cuando nosotros pulsamos el pulsador, van a llegarle a la bobina sus 24 voltios y su derivación a 0 y la bobina se va a activar. Al activarse la bobina, el cilindro va a salir.
¿vale? Entonces estamos viendo cómo cada vez que pulsamos el pulsador, esa bobina se activa y ese cilindro sale. Vamos a intentar mejorar un poco este circuito para poder hacer más acciones en nuestro esquema. Y es que habitualmente no se cablean los circuitos electroneumáticos así, no se pone un pulsador por un lado, la electroválvula por el otro y se junta. Normalmente se pone un relé en medio de ambos para poder hacer más acciones con tu máquina. Entonces, lo que he hecho ahora ha sido poner el pulsador, un pulsador de marcha, conectado con un relé y un contacto de este relé, que sería este, es el que al cerrarse me va a activar la electroválvula. Cuando nosotros le damos al pulsador, activamos el relé, el contacto abierto del relé se cierra y se activa la electroválvula y el cilindro sale. Las diferencias de funcionamiento con el circuito anterior no son muchas, entonces vamos a intentar mejorarlo un poco para poder tener un mayor control sobre nuestro esquema. Bueno, este circuito es idéntico al anterior, es igual, no ha cambiado prácticamente nada, lo único que he hecho ha sido poner un contacto abierto de este relé. He puesto un contacto abierto aquí para ver qué es lo que hace ese contacto cuando nosotros pulsamos ese pulsador. Si observamos ese contacto, cada vez que nosotros activamos el relé, el contacto se cierra. Entonces, eso me va a permitir hacer muchas cosas con mi relé. Por ejemplo, imagínate que tú quisieras pulsar este pulsador menos tiempo del que el cilindro necesita para salir, pero tú quieres que el cilindro salga por completo. Por ejemplo, supón que el cilindro tarda en salir 5 segundos y tú quieres pulsar este pulsador solamente durante 1 segundo. Si tú pulsas ahora mismo este pulsador durante 1 segundo y al segundo lo sueltas, este cilindro únicamente va a salir durante 1 segundo y cuando sueltes el pulsador el cilindro va a entrar, no va a hacer nada más. Si tú quisieras simplemente pulsar 1 segundo el pulsador y que el cilindro saliera hasta el final, vas a necesitar este contacto que tenemos aquí colocado ahí. Además está puesto donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque ese contacto va a sustituir mi pulsador, va a sustituir el que yo esté activando ese pulsador. ¿Y cómo lo va a sustituir? Lo va a sustituir porque lo voy a puentear, es decir, voy a poner un cable de aquí a aquí y otro de aquí a aquí. De manera que aunque yo suelte mi pulsador, es decir, el relé en este momento está desactivado. Cuando yo pulso el pulsador, el relé se activa. Al activarse el relé, el contacto que estaba aquí abierto se ha cerrado. Y al cerrarse, la corriente pasa en este momento tanto por aquí, y si estuviera puenteado, también pasaría por aquí. De manera que aunque yo soltara el pulsador, la corriente seguiría pasando por aquí. Y eso hará que este relé se vaya a mantener activado. ¿Durante cuánto tiempo? Vamos a verlo. Primero vamos a puentear ese contacto. Este contacto, para puentearlo en este momento, en esta situación, tengo dos posibilidades. Una es llevar un cable de aquí a aquí y otro cable de aquí a aquí. Y eso ya estaría puenteado. El pulsador y el contacto normalmente abierto de este relé estarían puenteados, pero también tengo otra posibilidad y es llevar un cable de aquí a aquí. ¿Por qué puedo hacer eso? Puedo hacer eso porque la tensión que llega aquí y la tensión que llega aquí es la misma. Si aquí tuviera un componente en medio o aquí, entonces no sería el mismo circuito. En este momento sí es el mismo circuito. Es lo mismo hacer de aquí a aquí que hacer de aquí a aquí. Así es que voy a hacerlo así. Muy bien, pues ya está puesto. Hemos puesto un cable de aquí a aquí, otro de aquí a aquí y el funcionamiento del relé va a ser el que dijimos antes. Cuando pulsemos el pulsador, este relé se va a activar. Al activarse este relé, este contacto que está abierto se va a cerrar y al cerrarse este contacto abierto, este relé, ¿qué va a hacer? Siempre tienes que plantearte, cuando estés haciendo un circuito y elaborando y diseñando un circuito eléctrico, siempre tienes que plantearte qué comportamiento va a tener tu actuador. Este elemento de aquí es el que a ti te interesa. Entonces, yo he modificado este circuito y he hecho lo que estás viendo. Yo te pregunto, cuando pulse este pulsador de aquí, ¿qué comportamiento va a tener este actuador? ¿Va a salir? ¿Va a entrar? Cuando suelte el pulsador, ¿qué va a hacer? Vamos a verlo.
He pulsado el pulsador, se ha activado este relé, se ha realimentado. Este contacto de aquí se puede llamar contacto de realimentación o contacto de retención también. ¿Y ahora qué pasa? Lo que sucede es que cuando yo establezco y diseño un circuito con realimentación, como está este, también tengo que tener en cuenta cómo tengo que parar este circuito, que en este momento no lo he tenido en cuenta. Por eso, este relé ahora no se puede parar de ninguna manera. Tengo que poner aquí un componente necesario para que pueda actuar sobre él y parar el relé. Y aquí está. Tengo el circuito que tenía antes, lo único que ahora he añadido ahí un componente de paro. Los componentes de paro suelen ser normalmente cerrados, como es este pulsador S5. Y ahora, ¿cuál va a ser el funcionamiento de este circuito? Cuando pulsemos el pulsador, este relé se va a activar, este contacto abierto se va a cerrar, se va a mantener y cuando pulse este pulsador de paro, se va a parar el relé. El comportamiento del cilindro es, mientras el relé está activado, el cilindro está saliendo o está fuera, porque esta bobina está activada. Y cuando pulsemos el pulsador de paro, el cilindro va a entrar. Vale, ahora yo te planteo otro ejercicio para que pienses tú. He puesto aquí dos detectores magnéticos, un detector al principio de la carrera del cilindro y otro detector al final de la carrera del cilindro para que los incorpores en tu esquema eléctrico. ¿Y con qué condiciones tienen que incorporarse? Con las siguientes. Primera condición, para que el cilindro salga se tiene que cumplir que pulses este pulsador y además que esté detectando que el cilindro está dentro. Si el cilindro no estuviera dentro, estuviera fuera o mal posicionado, entonces no debería llegar señal a esta bobina. Y por otro lado, ¿cuándo debe entrar el cilindro? El cilindro debe entrar o bien cuando se detecte que ha terminado de salir y su ciclo sería salir y volver a entrar, o bien si está saliendo y pulso este pulsador, entonces también tiene que entrar. Te dejo que lo pienses.